Señores y señores, muy buenos días. Pudo haber sido un valiente, pero yo creo que fue fundamentalmente un temerario. Me refiero al actual consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, el señor Jesús Morera, cuando al principio de la legislatura dijo que existían contratos con partes privadas, con empresarios privados, con clínicas privadas, que databan de la época de la preconstitución, y que esos contratos no se habían revisado en todo el periodo democrático. ¿A quién se refería el señor Morera? Pues se refería sin ningún género de dudas al gran Pope, al gran Papa, al gran cataplasma de la sanidad canaria, el señor Pedro Luis Coviella, el mismo que ha aparecido recientemente en los papeles de Panamá, en los papeles de Mossack Fonseca, exactamente los mismos papeles en los que apareció primero el señor Soria y después, investigando, es cuando surge el nombre del ministro en Jersey que le cuesta su dimisión. El otro día un oyente me recordó que Panamá no es un paraíso fiscal. Es verdad, técnicamente en estos momentos no es un paraíso fiscal. Pero no lo es porque el gobierno de España sí lo ha declarado. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué no declara el gobierno de España un paraíso fiscal cuando se comporta exactamente como un paraíso fiscal? Pues muy sencillo, por beneficiar y por apoyar a una empresa española que está trabajando en estos momentos en la construcción del Canal de Panamá. Me refiero a SACIR. Para que SACIR no opere dentro de la legalidad, lo que está haciendo, lo que ha hecho el gobierno español, es que ha abierto una especie de interín mediante el cual se permite que Panamá no opere como paraíso fiscal, siéndolo. En estos instantes SACIR está entregando la obra, aunque tiene problemas a la hora de recibir los pagos correspondientes a su trabajo. Veremos qué es lo que pasa, no obstante. Se entiende que una vez se resuelva este contencioso, una vez que SACIR regrese a España, o que se aparte de Panamá, se entiende que Panamá volverá a ser un paraíso fiscal, que es lo que realmente es, como venimos comentando. Por lo tanto, en los papeles de Mossack Fonseca aparece el señor Pedro Luis Coviella y aparecen sus empresas, para decirnos a todos que el dueño de la sanidad privada en Canarias, porque es el dueño, y ahora lo explicaré, utilizó una empresa offshore para recibir los dividendos de sus hospitales. Habíamos comentado, bueno, es normal que el señor Coviella, que tiene una serie de intereses de carácter turístico y sanitarios en esa zona del Caribe, pues tenga que movilizar con dinero en la zona y para eso tendría que poner parte de su beneficio en esas empresas acorazadas en Panamá. No es exactamente por eso. No solamente es por eso. También lo es para recibir los dividendos de sus hospitales. Por lo tanto, hay algo de engañifa en toda esta historia. Hay algo que lo emparenta con la corrupción. O si lo quieren ustedes un poquito más fino, lo emparenta con el hecho de no pagar impuestos por los dividendos de su holding sanitario. ¿Cuánto silencio hay en estos momentos sobre este asunto dentro de Coalición Canaria? ¿Cuánto silencio hay en este asunto dentro del Partido Socialista, atendiendo a que el Partido Socialista es quien conduce la Consejería de Sanidad? ¿Cuánto silencio en total existe en todos los medios de comunicación en Canarias con este auténtico escándalo? Porque el silencio, señores, es abrumador, lo domina absolutamente todo. Pero no me olvido de lo que dije al principio de este comentario. Ahí tenemos al temerario señor Morera diciendo que va a resolver los contratos preconstitucionales del señor Coviella. Muy interesante. Cuando el señor Morera intenta avanzar, en Hospital le mandan el recado: señor consejero, nosotros no queremos verle. Le vuelven a insistir: o usted cambia de actitud, o usted nunca podrá hablar cara a cara con el señor Coviella. Lo que ustedes están escuchando, parecía que se habían invertido los papeles, que el señor Morera era una especie de empleado del señor Coviella, cuando el señor Coviella recibe todos los años una cantidad magra y magnífica de los presupuestos autonómicos, gracias a la displicencia de esta comunidad autónoma con este gran embaucador. ¿Cuánto dinero recibe Hospiten al año? Señores, aproximadamente unos 120 millones de euros que salen de los presupuestos públicos. Según se publica en informes del Gobierno de Canarias oficiales del año 2013, la concertación privada en Canarias supuso 271 millones de euros. De ese dinero, el 40% prácticamente le pertenece al señor Pedro Luis Coviella.
¿Qué tiene Coviella en Canarias? Exactamente 5 hospitales. El Preconstitucional, el Hospital Bellevue de Puerto de la Cruz, Hospital Tamaragua, Hospital Sur. Esta es la mina del señor Coviella. 40 millones de euros todos los años. Un caso excepcional. Un hospital privado que trabaja bajo el manto de la concertación y que impide la construcción de un hospital público. ¿Cuánto tiempo lleva Tenerife esperando por un hospital público para el sur de su isla? ¿Cuánta gente no ha pasado las de Caín por no tener un hospital público en el sur de Tenerife? Es una queja constante de todos los gobiernos. Sin embargo, ningún gobierno hace nada para precipitar las obras. ¿Y por qué no hace nada? Recuerden ustedes al señor Paulino Rivero de los últimos 8 años. El señor Rivero de los últimos 8 años, que tanto ha mandado y que tampoco ha hecho, se comprometió con su electorado a resolver este asunto. Pero claro, resolver este asunto cuando está por medio el señor Coviella, la cosa es bastante dificultosa. Y de hecho, se fueron retrasando los trabajos de una forma permanente y frecuente hasta que no se construyó ese Hospital del Sur. ¿Por qué? Porque evidentemente están en juego 40 millones de euros, donde el margen de beneficios para Coviella es extraordinario. Tiene otro más en Tenerife, un cuarto, Hospital en Rambla, y un último en Lanzarote, Hospital en Lanzarote. Pero hay que añadirle Hospital en Bávaro en República Dominicana, Hospital en Santo Domingo, Hospital en Roca en Gran Canaria, que también por esto cobra Coviella de los presupuestos públicos, Hospital en Cancún en México, Hospital en Estepona en Málaga, Hospital en Riviera Maya en Playa del Carmen en México, MD Anderson Cancer Center Madrid, España, el Centro de Especialidades Médicas Falmouth en Jamaica y el Hospital Montego Bay de Jamaica. Son un montón de hospitales desperdigados en 4 países distintos. Por todo ello, el señor Coviella factura todos los años, me refiero en este caso a la factura del año 2015, ingresos brutos 272 millones de euros. Recientemente el Grupo Podemos en el Parlamento Canario criticó al gobierno por apoyar de una forma desconsiderada al señor Coviella, sobre todo después de saberse que estaba en los papeles de Panamá operando de la forma que le estoy diciendo a ustedes, para camuflar dividendos, para camuflar el pago de impuestos. Tiene parte de razón Podemos. Habría que preguntarse por qué el gobierno de Canarias apoya con tanta fuerza, con tanto estímulo y con tanta generosidad a un individuo que ha hecho su fortuna en Canarias, que todo el resto de hospitales que tiene, el de Málaga, el de Gran Canaria, el de Madrid, los que tiene en otros países, en otros territorios fuera de España, esos hospitales son dependientes absolutamente de los primeros que nacieron en Tenerife. Por lo tanto, son dependientes de la facturación que han obtenido por parte de los dineros canarios, de la facturación que cada gobierno le ha ido ingresando al señor Coviella a lo largo de los muchísimos años de colaboración. Con esto quiero decir que si el señor Coviella no hubiese mantenido un trato ventajoso con la Administración Pública Canaria, no hubiese conseguido implantarse en ninguno de estos países que he citado. Por lo tanto, no hubiera podido tener estos beneficios, ni tampoco hubiera podido invertir justamente en esos países. Es un tema que el gobierno debe reflexionar. Ese es un gobierno que cada vez que se nos presenta a nosotros nos dice hay que ahorrar, nos falta dinero para poder asegurar, como es debido, una sanidad en condiciones. Nos falta dinero para tener una educación en condiciones, nos falta dinero para las infraestructuras en condiciones, etc. Por lo tanto, no estaría de más abrir una investigación sobre esta cuestión y, desde luego, hacer lo que dijo Morera al principio de legislatura. Resolver de una vez por todas los contratos de la época postfranquista tan favorables al señor Coviella. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué pasa? ¿Que los contratos de la concertada no son todos iguales? Respuesta, no. Otra respuesta. Una cosa es los contratos que mantiene con la administración pública el señor Coviella y Hospitén, y otras muy distintas los que tienen el resto de las clínicas concertadas en Canarias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las demás tienen una concentración con unos ajustes extraordinarios y con una capacidad de movimiento pequeñísima. Sin embargo, pasa todo lo contrario con Hospitén, donde los márgenes también son extraordinarios, favorables en este caso al empresario. Por eso le permiten haberse hecho multimillonario y tener una expansión propia de una multinacional y no de una empresa normal localizada en Canarias. Si les parece poco sospechoso lo que les he comentado, esto último ya es para tirarse de los pelos. Hace aproximadamente 4 años, el Parlamento solicitó un mapa sobre la concentración sanitaria en Canarias. Quería saber exactamente cómo estaban los conciertos con la sanidad privada,
y cuál era el volumen del proceso y la cantidad de dinero que se estaba moviendo. El asunto pasó a la Audiencia de Cuentas. Señoras y señores, la Audiencia de Cuentas la semana pasada se declaró incapaz de fiscalizar 6 años de conciertos con la sanidad privada. Y dice eso porque le falta personal. Esto lo dice la misma Audiencia de Cuentas que ocultó el caso Icén, que llevó a 5 inocentes al banquillo de los acusados durante 15 años. Y lo dice la misma Audiencia de Cuentas que fiscaliza año a año las cuentas del Gobierno de Canarias, supuestamente, y las cuentas de todos los ayuntamientos de la geografía insular. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta información que tiene la Audiencia de Cuentas como protagonista? Lo que se esconde es que hay un pacto entre Coalición Canaria, el Partido Socialista, socios de gobierno, y el Partido Popular para no investigar al señor Coviella. Porque todo lo demás está dentro de lo regular. Lo que está irregular, lo que rechinaría, lo que asombraría, lo que llamaría la atención, lo que apuntaría a la cabeza de alguien, sería todo aquello que tiene que ver con el señor Coviella y con los privilegios impresionantes que ha venido cobrando a lo largo de casi 50 años. Por esa razón no se puede saber el mapa de la concentración. No debe de saberse. Se debe de sepultar bajo la mentira de que no existe gente suficiente para poder investigar eso. ¿Cómo es que no hay gente suficiente en la Audiencia de Cuentas? Sí lo ha habido para otras ocasiones. A mí me parece que el dinero público es tan importante que si no hay gente, debiera de ponerse más gente para que esto se resuelva. Pero no. Hay que buscar una excusa, un pretexto para salvar al soldado Pedro Luis Coviella. Un ministro ha salido del gobierno porque ha mentido en relación con sus cuentas en Panamá y posteriormente en el paraíso fiscal de Jersey. Ha sido un escándalo extraordinario a nivel nacional. Aquí tenemos una empresa que lo que ha hecho ha sido lo siguiente. No solamente ha tenido el dinero en Panamá, de acuerdo, ahora mismo técnicamente no es paraíso fiscal, pero sí se sabe que lo ha utilizado para furtivamente engañar al fisco español, para no pagar en España. El gobierno de Canarias no puede vivir de espaldas a esta realidad. La realidad es tozuda y pone a algunos muy nerviosos. Yo entiendo que a lo mejor Morera, el consejero de Sanidad, tendría una gran parte de razón. Igual es conveniente revisar los conciertos del señor Coviella y hacer conciertos que sean realmente interesantes para la parte pública. No que sean unos desgraciados conciertos para la parte pública, que es al fin y al cabo la que pone el dinero. Somos nosotros la que ponemos el dinero. Luego Coalición Canaria se queja de que cuando llegan las elecciones, de repente se empieza a volatilizar su voto. Que piensen en cómo se volatiliza su voto en Tenerife, por ejemplo. El problemón que tienen ahora con Anagramas. Anagramas resume todo lo que es Coalición Canaria, todo lo que es y todo lo que ha sido, sin duda ninguna. ¿Qué creen ustedes que harán la gente, las muchísimas personas que viven en todo el corredor del sur de la isla de Tenerife, cuando sufren el trato discriminatorio que la administración les da por privilegiar a un señor que se ha hecho multimillonario gracias a ellos? ¿Ustedes consideran que el voto de los ciudadanos del sur de la isla de Tenerife es un voto que va a ir a mansalva en esas elecciones para Coalición Canaria? Seguramente no. Formará parte de los muchos desertores de los votantes